Lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para poderme salvar de mis pecados fue Él morir en vez de mí por los pecados de mí. Evangelio. Buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿por qué motivo? ¿Cuál es la causa por la cual Cristo dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado? Todo tiene una causa, todo tiene un porqué. Nada es por el azar, todo tiene un porqué de las cosas. ¿Por qué cuando uno no cree en el Evangelio es condenado? Porque el Evangelio es el anuncio de lo que hizo Cristo para podernos salvar. Y si tú no crees en lo que hizo Cristo para poderte salvar, ¿qué haces puesto a tú tener que responder por tus pecados? ¿Entiendes? O sea, foja cero. Conviertes todo en foja cero. O sea, quedas sin ningún sustituto. Nadie que quiera sustituirte tu condena. O sea, tú vas a tener que experimentar la condena por tus pecados. O los pecados los pagas tú, o tú crees que te los pagó Cristo. Y no hay más, pues no hay ninguna otra alternativa. Y los pecados se pagan aquí, en el lago de fuego. Como Cristo puede ir al lago de fuego, en la eternidad, muerte eterna, y de la muerte eterna volver a tomar su vida en la cruz, lo hizo el Señor. Él pagó por nosotros porque Él puede sufrir el que se le aplique la sentencia, el alma que pecare esa morirá, muerte el alma de Cristo fue al desamparo eterno, pero aquí Cristo volvió a tomar su vida física, entrando nuevamente su alma en su cuerpo. Entonces, Él pagó, en vez de nosotros, por los pecados de nosotros, con la muerte del alma. O sea, así se pagan penalmente los pecados, con la muerte del alma. Y no importa qué tipo de pecado sea. Ni siquiera importa la cantidad de pecados cometidos. Basta uno para que el alma quede sentenciada a la muerte. Entonces, el ser humano, sin la cruz del Calvario, al pecar, adquiere una sentencia a la muerte de su alma. Y de ahí en adelante, ya no importa si ya no peca más. No importa si ya no peca más. En materia judicial. O sea, él al morir, su cuerpo, su alma tiene que ir al infierno, a esperar el tormento, el juicio. Supongamos que un ser humano comete un solo pecado en su vida. Uno solo. No comete 2 ni 3 pecados. Comete uno solo. Uno. Un día deshonró a su papá o a su mamá. Honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento del Señor. Pecar es infringir los mandamientos del Señor. Infringir la ley de los mandamientos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley porque el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. La persona cometió una desobediencia a los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor. Honra a tu padre, a tu madre, no mentirás, no fornicarás. Yo no miento, yo no fornico, pero deshonré a mi padre o a mi madre. Falté a un mandamiento. Pequé. Cometió un pecado. Es un delito de pena de muerte contra el alma. El alma que pecare. ¿Qué tipo de pecado? No importa qué tipo de pecado. ¿No honraste a tu padre y a tu madre? Pecaste. Infringiste lo que Dios te mandó. Tu alma quedó sentenciada a la muerte. Ahora es cosa que tu cuerpo muera y tu alma vaya al infierno a esperar en tormento el juicio. Y por ese pecado que tú cometiste, no importa que no hayas cometido más pecado, no importa. Por ese pecado cometido, la sentencia a la muerte del alma se va a tener que ejecutoriar aquí. La sentencia a la muerte del alma que adquiriste aquí, por haberte deshonrado a tu padre o a tu madre, va a tener que ser ejecutoriada acá, con el lago de fuego. Un pecado basta para que tu alma quede sentenciada a la muerte, y esa sentencia va a ser ejecutoriada en el juicio espantoso ante el gran trono blanco. De Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Está todo bien clarito. Estás bien advertido ya. No hay nada que esté oculto. Se te está diciendo todo lo que tú tienes que padecer por pecar. Ahora, ¿qué es lo que hizo Cristo por nosotros? Él vino desde el cielo, entró al mundo, ¿verdad? Entrando al mundo dice, sacrificio y ofrendas por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5. Ahí le fue preparado un cuerpo al Señor en el vientre de la Virgen María, en Belén de Judá. A los 33 años, el cuerpo de Cristo murió transitoriamente. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, Salmo 22:14. Murió Cristo transitoriamente, su alma fue a este lugar donde toda alma tiene que por sus pecados ir finalmente a parar. El alma cuando vaya aquí, el alma humana, jamás podrá volver a esta vida. Pero Cristo sí puede. Cristo puede salir del mundo, ir a la eternidad y volver a entrar al mundo. Nosotros cuando partimos de este mundo no podemos volver a este mundo, ¿entiendes? A este espacio físico-temporal. Pero Cristo puede. Cristo puede entrar a este mundo, salir y volver a vivir físicamente.
En Juan capítulo 10, versículos 17 al 18, Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida, su alma, entrando en un cuerpecito gestado en el vientre de María. Aquí en la cruz, cargado con nuestros pecados, se dispone a pagarlo Él por nosotros. Él, Cristo, en vez de nosotros, muerte del alma. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Poner su vida en Belén de Judá, en la cruz, pagar por nuestros pecados como se pagan los pecados, con la muerte del alma en el lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma, y de aquí volver a tomar su vida. Tenemos que ir a lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Mateo 27, versículos 45 al 46. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena, Cristo exclamó, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo crucificado en la cruz fue cargado con todos nuestros pecados, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Se oscureció todo el globo terráqueo. Estaba María, la madre del Señor, y estaba Juan, el discípulo amado. Pero se oscureció todo el globo terráqueo. Todo quedó en penumbras, densa oscuridad. Ni María, ni Juan, ni los soldados romanos, ni los israelitas pudieron ver lo que realmente ocurrió en la cruz. Entonces estaba nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Elí, Elí, lama sabactani. El alma de Cristo. Enjuiciado en la cruz, Cristo por nuestros pecados. Aquí fue a parar. Clama a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mi reposo. Estoy en el lago de fuego, estoy en muerte eterna. Pero Cristo tenía que cumplir lo que el Padre le encomendó, volver a tomar su vida. Y desde aquí, desde el pozo cenagoso, el lago de fuego, muerte eterna, el alma de Cristo, desamparada de día y de noche, eternidad. Desde aquí Cristo volvió a tomar su vida física. Aquí estaba Cristo, todo oscuro, todo oscurecido. Y se despejan las tinieblas. Y tenemos que leer Juan 19, versículos 25 al 30. Estaba María, contemplando la cruz, la madre del Señor Jesucristo. Estaba Juan, el discípulo amado. Ahora Cristo se reincorpora nuevamente, entrando su alma desde el lago de fuego en su cuerpo. Y le habla a María y le dice, mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado, por Juan. Y Cristo le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre, por María. Desde aquella hora el discípulo amado recibe a María en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, estaba todo pagado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Momento, detengámonos ahí. Cristo todavía no había muerto definitivamente, estaba con vida física y ya nos había salvado el alma. Porque la salvación del alma es por sustitución, alma por alma. El alma de Cristo experimentando la condena en vez de nuestras almas. El alma que pecare esa morirá. El alma humana condenada a la muerte, sentenciada a la muerte. Para que no haya sentencia, o sea, para que no se ejecute la sentencia, los pecados nuestros sobre Cristo. Para que el alma de Cristo fuera objeto de la condena a la muerte. El alma inmortal de Cristo. Ahora, en Mateo 26, 38, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, Mateo 26, 38, Cristo decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. En Isaías 53, 11, respecto de Cristo, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Acá en Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25, estaba determinado y estaba decretado. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Ojo por ojo, mano por mano.
pie por pie, golpe por golpe, herida por herida, quemadura por quemadura. El principio de sustitución obedece a este dictamen. Algo de cierta especie será válido, la sustitución de esa especie, si es sustituido por algo exactamente de la misma especie. Si esto, que pretende ser sustituido, no es sustituido por algo exactamente de la misma especie, la sustitución no es válida. No es válido mano por ojo. No es válido mano por golpe. No es válida la sustitución mano por diente. No. La sustitución será válida mano por mano. Ahí sí. De la misma especie, de la misma sustancia. No es válido diente por ojo. Mano por ojo. No. Es diente por diente. De la misma especie. El alma humana. El alma no tiene sangre. El alma que pecare, esa morirá. Morirá el alma, acá. Entonces, el alma de Cristo, de la misma especie, de la misma sustancia. Mas si viene muerte, pagarás vida por vida. ¿Dónde está la vida? En el alma. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. En Levítico capítulo 17, versículo 11, se habla de la vida corporal del cuerpo de los animales, del cuerpo de los seres humanos. Porque la vida de la carne en la sangre está, pero no la vida del alma. El alma no tiene sangre. El alma no tiene sangre. En un pabellón quirúrgico, cuando están operando a una persona, le dan un somnífero nasal, ¿verdad? Un calmante, un somnífero que lo adormece al paciente. Entonces le empiezan a registrar los signos vitales. Adormecido el paciente, lo llevan al quirófano a operarlo. Entonces lo que los médicos ven es el cuerpo del paciente. Ven su sangre. Cuando abren la carne con el bisturí, ven la sangre en las sábanas, ven los órganos vitales del cuerpo, ven lo orgánico, el cuerpo, ven la sangre, pero el alma no se ve porque es invisible. Y hay veces que en el pabellón quirúrgico se experimenta la muerte clínica en el paciente. El cuerpo queda sin vida. No hay signos vitales, no hay respiración, no hay latido del corazón. La persona entró en muerte clínica, entonces tiene que venir a aplicar la reanimación cardiopulmonar, RCP. Pero el alma del paciente lo está viendo todo. La persona está suspendida a escasos centímetros de la camilla donde está puesta el paciente en el quirófano. Entonces los médicos cirujanos se repliegan un poco, para permitir el trabajo de reanimación cardiopulmonar, que con unos imanes, electroimanes, aplican corriente continua, corriente alterna, no, corriente continua, corriente de batería, porque si es corriente alterna lo electrocutan al paciente. Esa corriente que usan en las pilas para las linternas, ¿ya? Corriente continua, que es inofensiva para el cuerpo. Entonces empiezan a aplicar la reanimación cardiopulmonar. Entonces los cirujanos se mantienen expectantes, ¿verdad? Se repliegan un poco los médicos cirujanos para ver si tiene éxito la reanimación cardiopulmonar. Y hay veces que no tiene éxito la reanimación cardiopulmonar. Entonces los médicos se ven obligados a decir, basta ya, no sigan. Entonces están aplicándole la reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? No hay signos vitales. Entonces el médico tiene que decir, basta, paren, se nos fue el paciente. Hora de muerte, 6 de la tarde con 5 minutos. Tienen que dictar hora de muerte. Se nos fue el paciente, no dio resultado la reanimación cardiopulmonar, el RCP. Pero hay veces que sí. Entonces los médicos están retirados momentáneamente, los médicos cirujanos, esperanzados en que tenga éxito la reanimación cardiopulmonar. Aplicación de energía de corriente continua en el pecho, ¿verdad? Con electroimanes. Entonces el paciente está... Entonces esos instantes son dramáticos.
Puede ocurrir cualquier cosa. Puede volver a la vida o definitivamente declararlo muerto. Entonces, hay veces que la descarga de corriente continua en el pecho logra su éxito de hacer latir el corazón de nuevo. Que el paciente estaba en paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? No había respiración pulmonar, no había latido del corazón. Paro cardiopulmonar de los pulmones. No hay respiración, no hay energía cardio, el corazón se detuvo. Infarto cardíaco, el miocardio. Hay muerte clínica, está muerto, no hay signos vitales. Parece que el alma se salió del cuerpo. Y hay algunas personas que, estando conscientes de lo que les pasa a los seres humanos, ellos se desdoblan. Están a escasos centímetros del cuerpo que está tendido en la camilla. Y ellos lo ven todo. Ven los médicos cirujanos que están replegados, ven lo que le están haciendo a la reanimación cardiopulmonar, ven las enfermeras que corren de aquí para allá, colocándole algunas sustancias intravenosas para hacerlo revivir el cuerpo, hacer ejercicio de reanimación cardiopulmonar. Lo ven todo, pero la gente que está ahí en el quirófano no ve a la persona que está desdoblada. ¿Entienden? El alma no se ve. Son situaciones que ocurren en los pabellones quirúrgicos. Esto no es poco común, ¿eh? Lo que pasa es que no todos los que experimentan este tipo de muerte clínica están conscientes para poder darse cuenta de lo que ellos vivieron. Pero hay algunos pacientes que sí están conscientes y muchos de ellos ven un túnel, ¿verdad? Se le aparecen a algunas personas, un túnel de luz, ven cosas que están relativas con el cerebro, hay actividad neuronal. Entonces el paciente, su alma está desdoblada, salida del cuerpo, el cuerpo está sin vida, porque la que tiene la vida es el alma, no el cuerpo. La vida de la carne en la sangre está, pero no la vida del alma. ¿Me entienden? Entonces cuando logra éxito la reanimación cardiopulmonar, logran volver a latir el corazón, ¿ya? ¡Tut! 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 Entonces los médicos cirujanos dicen, lo recuperamos. Tuvo éxito la reanimación cardiopulmonar. Entonces se retiran, los que estaban aplicándole la corriente continua, con los electroimanes se retiran, para permitir que los médicos cirujanos retomen la cirugía. ¿Ya? Finalmente operan al paciente, la operación termina siendo exitosa, salvo este lapsus que ocurrió durante la operación, y al paciente lo retiran, digamos, en la camilla a una sala de recuperación. Después, cuando el paciente despierta, él narra la experiencia vivida. Y hay muchos libros en donde los pacientes han narrado la experiencia vivida en el quirófano, cuando estaban siendo intervenidos quirúrgicamente. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Invisible a todo ojo humano, el alma de Cristo. Es el alma, no el cuerpo. No es la muerte física, porque todos tenemos que morir físicamente. Es la muerte del alma, de nuestro ser invisible, que tiene eternidad. Y que Cristo le ha dado la inmortalidad al alma que va a existir eternamente. Le ha dado la inmortalidad, la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual el no creer en el Evangelio es lo que condena? Cristo dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado. La razón, la respuesta a esa pregunta es muy simple. Porque si la persona no cree en el único medio que nos hizo posible la salvación del alma, que fue la muerte de Cristo por nuestros pecados y su resurrección al día tercero, si no cree eso, entonces la persona queda expuesta a él tener que responder por sus pecados. ¿Me entienden o no? Porque el Evangelio anuncia lo que Cristo tuvo que hacer para podernos salvar. ¿Qué es lo que Cristo tuvo que hacer para podernos salvar? Tuvo que morir Él, la muerte de nuestras almas. Si Cristo no hubiese padecido exactamente la misma condena que tienen que padecer nuestras almas jamás habrían sido salvadas. ¿Me doy a entender? Si Cristo, en sustitución de nosotros, no hubiese padecido exactamente la misma condena que hay sobre nuestras almas por pecar, entonces nuestras almas jamás habrían sido salvadas. ¿Me entienden? Cristo tenía que padecer
pagar el precio exacto que tenían que pagar nuestras almas. El mismo precio, la misma condena. Si el ser humano tiene que, al morir, ir al infierno, esperar en tormento el juicio, y aquí se ha lanzado al lago de fuego, esto tenía que padecer Cristo. Para Él pagar completamente el precio en rescate de nuestra alma, rescatar nuestras almas. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14, son los últimos dos versículos del último capítulo del libro de Eclesiastés. Esto es escrito antes de que Cristo nos hiciese un nuevo pacto, con mejores promesas. Antes de que Cristo viniese a morir por nuestros pecados en la cruz, dándonos un nuevo pacto, aboliendo el antiguo pacto. Antes de eso, estaba vigente lo siguiente, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio. ¡Qué espantoso esto! ¡Qué terrorífico! Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¡Terrorífico! Son pésimas noticias estas, no son buenas noticias de salvación. Es condenación esto. Pero vino Cristo. En Hebreos 9, versículos 27 al 28, dice: tal cual como un ser humano, al morir, su cuerpo, su alma tiene que ir al infierno a esperar el tormento del juicio, y aquí, enjuiciado, ser lanzado al lago de fuego, en sustitución de nosotros, vino Cristo a experimentar en sustitución, en reemplazo, para que nosotros no experimentáramos todo ese diagrama de flujo, infierno, juicio y lago de fuego, lo experimentó Cristo en la cruz por nosotros. O sea, Cristo en la cruz fue enjuiciado, tal como el ser humano tiene que ser enjuiciado aquí, en el juicio ante el gran trono blanco. En la cruz del Calvario hubo un juicio sustitutivo al juicio ante el gran trono blanco. En la cruz del Calvario hubo sustitución de condena al lago de fuego. Para que nosotros al morir no vayamos a ser enjuiciados y tener que ir al lago de fuego, en sustitución, en representación de nosotros, lo hizo Cristo. Eso es lo que está escribiendo el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Hebreos, Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y hay muchos detractores que dicen: se equivoca usted, uno dice, porque la carta a los Hebreos no la escribió el apóstol Pablo. Sí, yo sé, soy un estudioso de la Escritura. La carta a los Hebreos fue escrita por la mano del apóstol Pablo. Cuando uno termina la carta, de leer la carta del apóstol Pablo, en la salutación final, ahí está el sello de su apostolado. Ahí. Es la misma despedida de la carta a los Filipenses, la carta a Filemón, la carta a los Efesios, la carta a los Corintios, primera y segunda, la carta a los Tesalonicenses, la misma firma. La misma forma de despedirse. La de Pablo. Al final de la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo dice: sabed que ya está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual espero venir pronto a veros. El colaborador del apóstol Pablo era su hijo espiritual Timoteo. El apóstol Pablo fue el autor de la carta a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. En Hebreos 9, versículos 27 al 28, el apóstol Pablo escribe: y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? 1 de Pedro 2:24. Para que nosotros no tengamos que al morir ir al infierno, esperar en tormento el juicio y ser enjuiciados y ser lanzados al lago de fuego, Cristo en la cruz fue enjuiciado. Sustitución de juicio. Él en vez de nosotros, cargando nuestros pecados, asumiéndolos Él como si Él los hubiese cometido todos. ¿Y he de pagar lo que yo no robé? Yo, Cristo, ¿yo he de pagar lo que yo no robé? Él pagó por nosotros. Él murió en vez de mí por los pecados de mí. Cristo en vez de ti, en lugar de ti, por ti. Cristo lo hizo, en vez de ti, dejándose en su cuerpo imputar con los pecados que nosotros los vamos a cometer todo el tiempo que nuestras almas vivan incorporadas a este cuerpo. Porque todo ser humano cuya alma vive incorporada en el cuerpo va a cometer pecados hasta que el cuerpo físico se muera. Arrepentimiento, cambiar de parecer,
respecto de cómo te encuentras ante Dios, incorporada tu alma en un cuerpo físico de carne y hueso. En este cuerpo físico existe siempre la ley del pecado que está en nuestros miembros. Romanos 7, versículos 14-25. El apóstol Pedro le llama las inmundicias de la carne, de 1 Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto, Cristo morando dentro de nosotros, siendo sumergido espiritualmente, y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. 1 Pedro 3:21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, espiritualmente hablando. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas de nuevo, judicialmente hablando. Pero en términos morales, todo sigue igual, sin serle quitadas las inmundicias de la carne. O sea, 2 Corintios 5:17 más 1 Pedro 3:21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas de nuevo, sin serle quitada las inmundicias de la carne. Sin serle quitada al alma salvada el estar todavía viviendo en un cuerpo de carne y hueso. Y toda alma, ya sea el alma condenada o el alma salvada, viviendo en un cuerpo de carne y hueso, va a cometer pecados hasta que el cuerpo de carne y hueso se muera. Lo que pasa es que entrando por la puerta estrecha, el alma queda inmortal. Pecado que cometa no le condena el alma a la muerte. Cristo fue condenado a la muerte del alma. Y los pecados se pagan una sola vez, no se pagan dos veces. Dios es justo, es un Dios de justicia. Y en justicia nadie es condenado dos veces a la muerte por los mismos delitos. Los delitos que Cristo los supo todos, los de todo el mundo, de todas las generaciones, que Cristo se los dejó cargar a Él, se los dejó imputar a Él y Él se encargó de pagarlos, no los tenemos que volver a pagar nosotros. Ya nos los pagó Cristo en la cruz del Calvario. Esto es evangelio. Esto es buenas noticias de salvación. Buenas noticias, alegría para el corazón, buenas nuevas. Esto sí que produce alegría. Estos son buenas noticias de salvación. Esto es evangelio. Maravillosa buena nueva de salvación. Los ángeles a los pastores de Belén se le aparecieron y le dijeron: os damos buena de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Hallaréis al niño recostado en un pesebre envuelto en pañales. Os damos nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hallaréis al niño recostado en un pesebre envuelto en pañales. En un pesebre donde ponían los corderos de la expiación.